Ok, perfecto. Y bueno, a ver, creo que ya estamos todos, ¿o no? No, parece que no. No, Sí, profe, profe, todavía. faltan. Sí. Y vamos a guardar 2, 3 minutitos, ¿les parece? Dale, profe. Ok. Muy bien, creo que ya tenemos quórum ahora, ¿verdad, chicos? Sí, creo que sí. Ujú, perfecto. Y bueno, antes de comenzar la sesión, entonces, si no estoy trascordado, tenemos también hoy una segunda exposición. ¿Es así? Así mismo, profe. Sí, Genial. profe. Ok, perfecto. Y bueno, vamos entonces a primeramente presentar, ¿verdad?, la primera parte de la sesión, que es lo que me corresponde, ¿verdad?, normalmente a mí. Perfecto. Si me pueden confirmar, ¿están visualizando ahí mi Genially? Sí, profe. Ok, ok, perfecto. Bueno, entonces tenemos acá, ¿verdad? Para la sesión de hoy, ¿verdad? Tenemos previsto centralizarnos, ¿verdad? En estos 3 puntos, ¿verdad? Todo lo inherente a medidas, métricas e indicadores. Muy bien. Entonces, primero que todo, nuestros objetivos. Identificar las métricas de productividad y calidad. Reconocer la diferencia entre medida, medición y métrica. Por último, determinar métricas necesarias para la gestión de calidad.
Muy bien. Entonces, tenemos ahora contenido. Primeramente, ¿verdad? El concepto de lo que es medida. Luego, medición, ¿verdad? Luego vamos a medida, medición y métrica más ampliado, ¿verdad? A indicadores, principios de medición, caracterización y validación de métricas, proceso de recopilación de métricas de software, y finalmente, ¿verdad? Clasificación de las métricas de software, ¿verdad? Bastante abstracto aparentemente, ¿verdad? A priori lo que estamos mencionando, porque tenemos unidades de medida para medir distancias, para medir tiempo, ¿verdad? Pero ¿cómo se mide, por ejemplo, un software o la calidad o cuestiones inherentes a la misma? Y entonces vamos a intentar hacerlo a través de este material. Ok. Primeramente vamos a centralizarnos en medida. La medición asigna números o símbolos a atributos de entidades en el mundo real. Para lograr esto, se requiere un modelo de medición que abarque un conjunto consistente de reglas. Bueno, ¿qué tenemos nosotros a modo de ejemplo? El sistema métrico decimal, ¿verdad? Que es prácticamente de carácter universal. Luego, ¿qué sigue? Medida, medición y métrica con frecuencia se usan de modo intercambiable. Es importante observar las sutiles diferencias entre ellos. No son lo mismo, que a veces confundimos un tanto las cosas. Medida proporciona un indicio cuantitativo de la extensión, cantidad, dimensión, capacidad o tamaño de algún atributo de un producto o proceso. Cuando se ha recolectado un solo punto de datos, por ejemplo, el número de errores descubiertos dentro de un solo componente de software, se establece una medida. En este caso, ¿verdad? Estamos refiriéndonos, ¿verdad? A los errores, a la cantidad de errores. Pero otra cosa es la descripción, ¿verdad? Y conceptualización de esos errores, por decirlo de alguna manera. La medición ocurre como resultado de la recolección de uno o más puntos de datos. Por ejemplo, algunas revisiones de componentes y pruebas de unidad se investigan para recolectar medidas del número de errores de cada uno.
métrica. Una medida cuantitativa del grado en el que un sistema, componente o proceso posee un atributo determinado. Estamos hablando de cantidad en este caso, no de calidad. Una métrica de software relaciona en alguna forma las medidas individuales. Por ejemplo, el número promedio de errores que se encuentran por revisión. Cuando hablamos de errores, ¿verdad? Bueno, hablamos de diferentes tipos de fallas que se pueden dar en el software. Un error sumamente grave sería, por ejemplo, ¿verdad? En un sistema de banco, financiera o cooperativa, errores en el cálculo de intereses, ¿verdad? A devengar a los ahorristas, ¿verdad? Eso es tan grave que incluso puede ocasionar la quiebra de la entidad, ¿verdad? Si está mal, si se ofrece una determinada tasa de interés, ya sea por ahorro a la vista o por ahorro a plazo fijo, bueno, eso tiene que estar bien definido, bien calculado. No sea que ofrezcamos 4% anual de interés por ahorro a la vista, con capitalización trimestral. Bueno, pero resulta ser que en el periodo de un año, ¿verdad? En donde determinados ahorristas no retiraron su capital, entonces, lógicamente, ¿verdad? Si tenían $100, bueno, al cabo de 12 meses tendrían $104. Pero ¿qué pasa si hay menos? Bueno, si hay menos, se le está perjudicando al ahorrista. ¿Y qué pasa si hay más? Y eso es más grave aún, ¿verdad? Más grave que lo primero, aunque ambas situaciones son muy delicadas. Y bueno, eso puede incluso ocasionar la quiebra de la entidad financiera, por ejemplo, porque puede darse el caso de que los ahorristas se percaten de ese error y empiecen a hacer un retiro masivo de su capital. Y no hay entidad financiera en el mundo que aguante una estampida de ahorristas. Acá, a nivel nacional, tuvimos muchos ejemplos en nuestros bancos, ¿verdad? De ese tipo de situaciones. Algunos de ellos quebraron. Por ejemplo, el Banco Paraguayo Alemán, que era en realidad era de capital uruguayo, ¿verdad? Cuando corrió la voz de que estaba, ¿verdad?, con problemas de flujo de caja, bueno, toda la gente empezó a retirar primeramente sus ahorros, ¿verdad?, y lo que tenían en su cuenta corriente. Y en un momento dado el banco ya no aguantó esa estampida, ¿verdad? Y quebró, ¿verdad? Pero, digamos, ¿había o no razón para que la gente llegara a desconfiar de la entidad bancaria? Sí había razón, porque ellos estaban a propósito vaciando su banco y entonces lógicamente quebró. Esa misma situación ocurrió con el Citibank. Voy a dar así un nombre bien completo, bien concreto. Bueno, el Citibank, ¿verdad?, aguantó por la sencilla razón de que en todo momento tuvo el respaldo de su casa matriz, que está en los Estados Unidos, ¿verdad? Y hubo una estampida de ahorristas, hubo una, digamos, clausura masiva de cuentas corrientes, en fin, ahorro a plazo fijo que la gente igual nomás retiraba sin tener en cuenta su interés, y el banco aguantó, ¿verdad? Aguantó porque se le transfería capital desde casa matriz en Estados Unidos. Cosa que no ocurrió, por ejemplo, con ese banco paraguayo alemán que les comenté. Muy bien. Comentario al margen, ¿verdad? Sin ánimo de salir fuera de contexto. Un ingeniero de software recolecta medidas y desarrolla métricas de modo que se obtengan indicadores, ¿verdad?
Bueno, cuando hablamos de indicadores, podemos hacer una comparación un tanto burda, pero en nuestro caso un indicador a nivel académico de nuestra universidad es la siguiente. Hay que tener 70 puntos o más, 70% o más para aprobar la materia, ¿verdad? Pero a su vez, para aprobar la materia, hay tres cuestiones que se controlan, ¿verdad? El trabajo práctico, el examen parcial y el examen final. Estamos hablando cuando estamos en una situación de presencialidad. Y bueno, en los tres casos, ¿verdad? Hay que cumplir con ese indicador mínimo que tenemos. Indicador es una métrica o combinación de métricas que proporcionan comprensión acerca del proceso de software, el proyecto de software o el producto en sí. Un indicador proporciona comprensión que permite al gerente de proyecto o a los ingenieros de software ajustar el proceso, el proyecto o el producto para hacer mejor las cosas. Por tanto, las medidas y métricas derivadas de ellas se utilizan como indicadores independientes de la calidad de los modelos de análisis y diseño. Principios de medición. Un proceso de medición puede caracterizarse mediante 5 actividades. Formulación, la derivación de medidas y métricas de software apropiadas para la representación del software que se está construyendo. Recolección, mecanismo que se usa para acumular datos requeridos para derivar las métricas formuladas. Análisis, el cálculo de métricas y la aplicación de herramientas matemáticas. Interpretación, evaluación de las métricas resultantes para comprender la calidad de la representación. Y por último, algo muy importante, obviamente, la retroalimentación. Recomendaciones derivadas de la interpretación de las métricas del producto, transmitidas al equipo de software. Si no se hace esto último, ¿verdad? De la retroalimentación, entonces ninguno de los pasos anteriores tiene razón de ser, porque es a través de la retroalimentación que se van a ir viendo las soluciones pertinentes a los problemas que se han ido detectando, ¿verdad? En el software. Caracterización y validación de métricas. Las métricas de software serán útiles solo si se caracterizan efectivamente y si se validan de manera adecuada. Una métrica
debe tener propiedades matemáticas deseables. Es decir, el valor de la métrica debe estar en un rango significativo. En nuestro caso, nosotros tenemos un rango, ¿verdad?, en la parte académica, que va de 1 a 100. ¿Y qué pasa si aparece un 0? Y 0 es el indicador de que hubo fraude. Normalmente eso a nivel universal se toma, ¿verdad?, esa métrica para, digamos, poder conceptualizar por qué tiene 0. Porque lo usual sería que llevara A de ausente, ¿verdad?, no 0. Por ejemplo, estamos hablando de una cuestión académica, para que más o menos podamos conceptualizar mejor lo que estamos mencionando. Cuando una métrica representa una característica de software que aumenta cuando ocurren rasgos positivos o que disminuye cuando se encuentran rasgos indeseables, el valor de la métrica debe aumentar o disminuir de la misma forma. Cada métrica debe validarse de manera empírica en una gran variedad de contextos antes de publicarse o utilizarse para tomar decisiones. Caracterización y validación de métricas. Aunque la formulación, caracterización y validación son cruciales, la recolección y el análisis son las actividades que impulsan el proceso de medición. Para estos principios se sugieren siempre que sea posible la recolección y el análisis de datos deben automatizarse. Resulta ser que hoy en día se manejan grandes volúmenes de información. Entonces, ¿verdad?, hacer un control manual o, digamos, una inspección a ojo, como se dice vulgarmente, es prácticamente, ¿verdad?, imposible. Se va a perder demasiado tiempo. Y uno de los factores, ¿verdad?, que está contribuyendo, ¿verdad?, a hacer una buena métrica es recurrir, ¿verdad?, al uso de aplicaciones de tipo Big Data, en donde se van cruzando datos, informaciones, ¿verdad?, y se van de esa manera haciendo análisis, proyecciones y se van sacando conclusiones. Big Data en este momento es la clave de la informática, ¿verdad?, en muchos aspectos. Muchas empresas están utilizando Big Data, ¿verdad?, sobre todo las empresas que venden cosas, ¿verdad?, para saber cuál es la tendencia o el gusto del cliente. Un ejemplo bien concreto, Amazon. Amazon se basa directamente en Big Data. Deben aplicarse técnicas estadísticas válidas para establecer relaciones entre atributos del producto internos y características de calidad externas. Por ejemplo, si el nivel de complejidad arquitectónica se correlaciona con el número de defectos reportados en el uso de producción. Muy ligado a Big Data y sobre todo con relación a este punto 2, en donde se habla de técnicas estadísticas, ¿verdad?, está lo que se conoce como simulación, ¿verdad? ¿Para qué se hace una simulación? Y se crea un modelo, ¿verdad?, matemático para poder ver, ¿verdad?, cómo se va a comportar ese modelo en la realidad. Un caso bien concreto, ¿verdad? Itaipú, la central hidroeléctrica de Itaipú, no hubiera podido ser construida
si antes no se creaba un modelo de simulación. Con ese modelo de simulación se pudo determinar, por ejemplo, qué tamaño debían tener las compuertas, ¿verdad? Para, digamos, desalojar agua que no van a utilizar las turbinas, que no van a entrar a sala de máquina. Hay veces que el caudal del río, ¿verdad? Tiene muchísimos metros cúbicos y el caudal es alto y no toda esa agua puede absorber, ¿verdad?, la sala de máquina. Entonces se abren las compuertas que están del lado paraguayo. Cuando se abren las compuertas, entonces el agua fluye, ¿verdad? El agua sobrante fluye por esas compuertas, ¿verdad? Y tiene una caída. Al final de la caída, ¿verdad? Se puso a lo que se llama, que crea un efecto, ¿verdad? Que se llama salto de esquí, ¿verdad? Que es bastante agradable a la vista. Bueno, esas compuertas que tenemos ahí, ¿verdad? Se dimensionaron como para poder soportar el doble de las inundaciones más grandes que pudo haber tenido el río Paraná, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Significa que en teoría, por más crecido que esté el río, nunca el agua va a sobrepasar la presa, porque para eso está, ¿qué cosa? Y están las compuertas, porque se han dado casos, ¿verdad?, en donde no se hicieron buenos modelos de simulación. ¿Y qué pasó con esas presas? Y fueron rebasadas por el agua en un momento dado, de mucha inundación, por ejemplo. Muy bien. Por último, para cada métrica deben establecerse lineamientos y recomendaciones interpretativas. Acá tenemos, ¿verdad?, un gráfico, un flujograma, ¿verdad? Tenemos por un lado proceso de ingeniería de software, proyecto del software, producto del software, ¿verdad? Ambos convergen en un punto, ¿verdad?, que es recopilación de datos. Y luego tenemos como salida, ¿verdad?, lo que es la razón de ser en nuestra sesión de hoy: las medidas, las métricas y los indicadores. Tenemos ahora la clasificación de las métricas de software, según los criterios primero. El criterio de complejidad: métricas que definen la medición de la complejidad serían volumen, tamaño, anidaciones y configuración. De calidad: métricas que definen la calidad del software. Por ejemplo, exactitud, estructuración o modularidad, pruebas, mantenimiento. De competencia: métricas que intentan valorar o medir las actividades de productividad de los programadores con respecto a su certeza, rapidez, eficiencia y competencia. De desempeño: métricas que miden la conducta de módulos y sistemas de un software bajo la supervisión del sistema operativo o hardware. Estilizadas: métricas de experimentación y de preferencia, estilo de código, convenciones, limitaciones, etc. Clasificación de las métricas de software. Según el contexto en que se aplican, métricas de proceso se recopilan de todos los proyectos y durante un largo periodo de tiempo, caracterizados por control y ejecución del proyecto, medición de tiempos de las fases,
Métricas de proyecto permiten evaluar el estado del proyecto, permiten seguir la pista de los riesgos. Y tercero, ¿verdad? Métricas de producto. Se centran en las características del software y no en cómo fue producido. También son productos los artefactos, documentos, modelos y componentes que conforman el software. Se miden cosas como el tamaño, la calidad, la totalidad, la volatilidad y el esfuerzo. Como siempre, ¿verdad? Nuestra Biblia, Pressman, Ingeniería del Software. Esa es nuestra bibliografía base siempre. Muy bien, entonces ahora voy a irme a nuestra aula virtual. Voy a ubicarme en trabajo académico. Voy a entrar aquí en entrega, ¿verdad? Y bueno, acá está PPT. A ver. Supongo que este es el, si me pueden, o este es el de la sesión pasada. En el Ese de la WhatsApp. sesión pasada, profe. Bueno, ¿y dónde está el de esta sesión? Por el WhatsApp te envié, profe. Bueno, tranquilo, un ratito. Téngame un chiqui de paciencia. Voy a activar mi web WhatsApp y todas esas cosas. Con paciencia se llega al cielo. Sí, bro. Un ratito. La pregunta que siempre me hago es la siguiente. Como yo me recibí en el 86, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado con nosotros si teníamos esta pandemia en esa época? Y bueno, yo creo que íbamos a perder 2 años de carrera. No sé, bueno, siempre eso se ingenia, ¿verdad? El ser humano. Por teléfono, bro. Pero línea fija, no me acuerdo bien cuando eso. Le llama al profesor a uno y después le llama al otro. Exacto. Y algunos nomás tenían. Y sí. Acá lo que en ese entonces se vendía no era, digamos, ¿cómo que se dice? Casas con teléfono. No, acá lo que se vendía era teléfono con casa. Sí. Alguna vez le voy a comentar todas las peripecias que yo pasé para tener mi línea baja. Pero ahora vamos a priorizar. A mí me costó un montón también conseguir y eso que casi nadie usa línea baja, pero acá en Asunción es imposible. A mí me costó muchísimo. Cuando eso no era Copaco, era Antelgo. Pero vamos a comentarlo otro día. Entonces vamos a volver a la presentación. Acá y acá. Este tiene que ser, sí. Ahí está. ¿Se ve bien? Un ratito le voy a ocultar porque me molesta. Ahí está. A ver, integrantes: Ana Báez, Luis Ricardo, Ever Arevalo. Se ve bien, Excelente. Cuando usted lo... Ahí está. Modelo del proceso. Adelante. Vale, buenas noches, compañeros. Vamos a hablarles un poco del proceso, de los modelos del proceso. Y vamos a empezar con qué es el modelo del proceso. Y es cuando se trabaja en la construcción de un producto o sistema y es importante ejecutar una serie de pasos predecibles. Y esta serie de pasos predecibles, diríamos que son el mapa de carreteras que le ayudará a obtener a tiempo un resultado de alta calidad. El mapa que se sigue se llama proceso del software. ¿Y quiénes lo hacen? Son los ingenieros de software y sus gerentes. Adaptan el proceso a sus necesidades y luego lo siguen. Además, las personas que solicitaron el software tienen un papel en el proceso de definición, elaboración y prueba. Siguiente, por favor.
¿Por qué es importante estos modelos? Porque da estabilidad, control y organización a una actividad que puede volverse caótica si se descontrola. Sin embargo, un enfoque moderno de ingeniería de software debe ser ágil. Debe incluir solo aquellas actividades, controles y productos del trabajo que sean apropiados para el equipo del proyecto y para el producto que se busca obtener. ¿Y cuáles son los pasos de seguir en un nivel detallado? El proceso que se adopte depende del software que se esté elaborando. Un proceso puede ser apropiado para crear software destinado a un sistema de control electrónico de un aeroplano, mientras que para la creación de un sitio web será necesario un proceso completamente distinto. O sea, todos los pasos que se van a tomar se deben adecuar a lo que uno necesita. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el producto final? Desde el punto de vista de un ingeniero de software, los productos del trabajo son los programas, documentos y datos que se producen como consecuencia de las actividades y tareas definidas por el proceso. ¿Cómo me aseguro de que lo hice bien? Hay un cierto número de mecanismos de evaluación del proceso del software que permiten que las organizaciones determinen la madurez de su proceso. Sin embargo, la calidad, oportunidad y viabilidad a largo plazo del producto que se elabora son los mejores indicadores de la eficacia del proceso que se utiliza. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del modelo general de proceso. Allí, como ven en la figura, se representa el proceso del software de manera esquemática. En dicha figura, cada actividad estructural está formada por un conjunto de acciones de ingeniería de software y cada una de estas se encuentra definida por un conjunto de tareas que identifican las tareas del trabajo que deben realizarse, los productos del trabajo que se producirán, los puntos de aseguramiento de la calidad que se requieren y los puntos de referencia que se utilizarán para evaluar el avance. Una estructura general para la ingeniería de software define 5 actividades estructurales, que son la comunicación, la planeación, el modelado, la construcción y despliegue. Además, a lo largo de todo el proceso se aplica un conjunto de actividades sombrillas, que son el seguimiento y control del proyecto, la administración de riesgos, aseguramiento de la calidad, administración de configuración, revisiones técnicas y entre otros. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar un poco de los modelos de proceso prescriptivo. El autor lo llama prescriptivos porque prescriben un conjunto de elementos del proceso, que son actividades estructurales, acciones de ingeniería de software, tareas, productos del trabajo, aseguramiento de la calidad y mecanismos de control del cambio para cada proyecto. Cada modelo del proceso también prescribe un flujo del proceso, también llamado flujo de trabajo, es decir, la manera en la que los elementos del proceso se relacionan entre sí. Siguiente, por favor. Y uno de los modelos prescriptivos es el modelo de la cascada, que a veces es llamado ciclo de vida clásico. Sugiere un enfoque sistemático y secuencial para el desarrollo del software. Y como ven allí en la figura, cada paso que tiene el modelo de cascada, que comienza con la especificación de los requerimientos por parte del cliente y avanza a través de la planeación, el modelado, construcción y despliegue, para concluir con el apoyo del software terminado. Siguiente, por favor. Ahora, los modelos de proceso incremental. El modelo de proceso incremental combina elementos de los flujos de proceso lineal y paralelo. En relación con la figura, el modelo incremental aplica secuencias lineales en forma escalonada a medida que avanza el calendario de actividades.
Cada secuencia lineal produce incrementos de software susceptibles de entregarse de manera parecida a los incrementos producidos en un flujo de proceso evolutivo. Siguiente, por favor. Esta parte ya le dejo a mi compañera Ani. Ok, Buenas noches. buenas noches. Bueno, modelos de proceso evolutivo. El software, como todos los sistemas complejos, evoluciona en el tiempo. Los modelos evolutivos son iterativos. Se caracterizan por la manera en la que permiten desarrollar versiones cada vez más completas del software. Siguiente, por favor. Ya está. ¿Está Dos bien? modelos comunes de proceso evolutivo es hacer prototipos y modelo de espiral. Hacer prototipos como un modelo de proceso aislado es más común usarlo como una técnica que puede implementarse en el contexto de cualquiera de los modelos de proceso descritos, sin importar la manera en la que se aplique. El paradigma de hacer prototipos le ayudará a usted y a otros participantes a mejorar la comprensión de lo que hay que elaborar cuando los requerimientos no están claros. El modelo de espiral es el modelo evolutivo del proceso de software y se acopla con una naturaleza iterativa de hacer prototipos con los aspectos controlados y sistémicos del modelo de cascada. Tiene el potencial para hacer un desarrollo rápido de versiones cada vez más completas. Siguiente, por favor. Modelos concurrentes. En ocasiones llamado también ingeniería concurrente, permite que un equipo de software represente elementos iterativos y concurrentes de cualquiera de los modelos de proceso. Por ejemplo, la actividad modelado definida para el modelo espiral se logra por medio de invocar una o más de las siguientes acciones de software: hacer prototipos, análisis y diseño. Modelo de proceso especializado. Los modelos de proceso especializado tienen muchas de las características de uno o más de los modelos tradicionales que se presentaron en los modelos anteriores. Sin embargo, dichos modelos tienden a aplicarse cuando se elige un enfoque de ingeniería de software especializado o bien definido. Desarrollo basado en componentes. El modelo de desarrollo basado en componentes lleva a la reutilización del software y eso da a los ingenieros de software varios beneficios. En cuanto a la mensurabilidad, si la reutilización de componentes se vuelve parte de la cultura, el equipo de ingeniería de software tiene la posibilidad tanto de reducir el ciclo de tiempo de desarrollo como el costo del proyecto. El modelo de desarrollo basado en componentes tiene sus etapas. El primero sería investigar y se investigan y se evalúan para el tipo de aplicación que se trate, productos disponibles basados en componentes. Se consideran los aspectos de integración de los componentes, se diseña una arquitectura de software para que reciba los componentes, se integran los componentes en la arquitectura y por último se efectúan pruebas exhaustivas para asegurar la funcionalidad apropiada. El modelo de métodos formales agrupa actividades que llevan a la especificación matemática formal del software del cómputo. Los métodos formales permiten especificar, desarrollar y verificar un sistema basado en computadora por medio del empleo de una notación matemática rigurosa. Ciertas organizaciones de desarrollo de software aplican una variante de este enfoque, que se denomina ingeniería de software de quirófano. Aunque el modelo de los métodos formales no es la más seguida, promete un software libre de defectos. Sin embargo, se han expresado preocupaciones acerca de su aplicabilidad en un ambiente de negocios. El desarrollo de modelos formales consume mucho tiempo y es más caro, debido a que pocos de los desarrolladores de software tienen la formación necesaria para aplicar métodos formales. Se requiere mucha capacitación. Es decir, utilizar los modelos como mecanismo de comunicación para clientes sin complejidad técnica. A pesar de estas preocupaciones, el enfoque de los métodos formales ha ganado partido entre los desarrolladores que deben construir un software de primera calidad en seguridad, por ejemplo, el control electrónico de aeronaves y equipos médicos, y entre los desarrolladores que sufrirán graves pérdidas económicas y ocurrieran errores en su software.
Desarrollo de software orientados a aspectos. Los requerimientos del aspecto definen aquellas preocupaciones globales que tienen algún efecto a través de la arquitectura de software. El desarrollo de software orientado a objetos, conocido también como programación a aspectos, es un paradigma de ingeniería de software relativamente nuevo, que proporciona un proceso y enfoque metodológico para definir y especificar, especificar, diseñar y construir aspectos, mecanismos más allá de sus rutinas y herencia para localizar la expresión de una preocupación global. Le dejo a mi compañero Luis Ok, para que pueda explicar un poquito mejor. ok. Ok, buenas, ¿qué tal? El proceso unificado es un intento para obtener los mejores rasgos y características del modelado de los modelos tradicionales del proceso del software. Pero en forma que implemente muchos de los mejores principios del desarrollo ágil del software. El proceso unificado reconoce la importancia de la comunicación con el cliente y los métodos directos para describir su punto de vista de un sistema. El caso de uso sería en este caso. El siguiente, por favor. Aquí tenemos las fases del proceso unificado. Ahí en la gráfica pueden ver las fases, cómo están distribuidas. Tenemos la fase de concepción del proceso unificado, que agrupa actividades tanto de comunicación con el cliente como del planeamiento. Después, la siguiente fase sería la fase de elaboración, que incluye las actividades de comunicación y el modelado del modelo general del proceso. Después tenemos la fase de construcción del proceso unificado. Identifica la actividad de su construcción definida por el proceso general del software. La siguiente fase sería la fase de transición del proyecto unificado, que incluye las últimas etapas de la actividad general de construcción y la primera parte de la actividad de despliegue general. La entrega y la retroalimentación sería, básicamente. Después tenemos la fase de producción del proceso unificado, que coincide con la actividad de despliegue del proceso general. Durante esta fase se vigila el uso que se da al software, se brinda apoyo para el ambiente de operación, que sería la infraestructura, y se reportan defectos y solicitudes de cambio para su evaluación. El siguiente, por favor. Ya está. Los modelos del proceso personal del proceso personal del equipo y del equipo. Proceso personal del software. PPS sería eh, el nombre recortado. El proceso personal del software pone énfasis en la medición personal tanto del producto del trabajo que se genera como de su calidad. Además, el proceso personal del software responsabiliza al profesional acerca de la planeación del software, por ejemplo, la estimación y la programación de las actividades, ¿verdad? Y delega en él prácticamente el poder de controlar la calidad de todos los productos del trabajo de software que se desarrollen. El modelo del proyecto personal de software define 5 actividades estructurales que son planeación. Esta actividad aísla los requerimientos y desarrolla las estimaciones tanto del tamaño como de los recursos. Después tenemos el diseño de alto nivel. Se desarrollan las especificaciones externas para cada componente que se van a construir y se crea el diseño de los componentes. Después tenemos la revisión del diseño de alto nivel, que se aplica en el que se aplican los métodos de verificación formal para descubrir errores en el diseño. Después tenemos el proceso de desarrollo, en donde se mejora y se revisa el diseño del componente. El código se genera, se revisa, se compila y se prueba. Después tenemos el post-mortem, que se determina la eficacia del proceso por medio de medidas y mediciones obtenidas. Después tenemos el proceso del equipo de software. Es otra cosa en nuestro idioma, pero para este caso es proceso del equipo del software. El objetivo de este es construir un equipo autodirigido para el proyecto,
que se organice para producir software de alta calidad. Los objetivos siguientes para el proceso del equipo del software son formar equipos autodirigidos que planeen y den seguimiento a su trabajo, que se establezcan metas y que sean dueños de sus procesos y planes. Estos pueden ser equipos de software puros o productos integrados, construidos por 3 o 20 ingenieros. También está mostrar a los gerentes cómo dirigir y motivar a sus equipos y cómo ayudarlos a mantener el rendimiento máximo. También está al acelerar la mejora del proceso del software, haciendo del modelo de madurez de la capacidad CMM 23 nivel 5, el comportamiento normal y esperado. Brindar a las organizaciones muy maduras una guía para la mejora, en caso que se necesite, ¿verdad? Aunque siempre es bueno tener mejoras en el desarrollo. Y facilitar la enseñanza universitaria de aptitudes del equipo con grado industrial. Siguiente. En conclusión, estos modelos se adoptan para aplicarse a lo largo de toda la actividad de la ingeniería de software, desde el desarrollo del concepto hasta el mantenimiento del sistema a largo plazo. Si el proceso es deficiente, no cabe duda de que el producto final va a sufrir las consecuencias de eso, pero también es peligroso la dependencia excesiva del proceso. Muchas gracias. Muy bien. Entonces voy a volver a nuestra aula virtual. Y de esta manera estaríamos también ya finalizando lo inherente a presentaciones, ¿verdad? A defensa de los trabajos de proyecto. Y bueno, congratulaciones al equipo, han tenido una muy buena performance y ahora nos quedaría, ¿verdad? Dentro de, creo que de 15 días nuestro examen, ¿verdad? Voy a averiguar un poco cómo quedó mi pedido, ¿verdad? Pasarlo a otra fecha o de pasarlo a virtual y cualquier cosa yo les voy a estar avisando. Y bueno, antes de cerrar la sesión, entonces me gustaría saber si hay alguna consulta, alguna duda que tengan. Y estoy para, digamos, aclararles esas dudas o sea, digamos, eh, evacuar sus consultas. No, nada más que el 29 es nuestro examen, ¿verdad? Presencial. Y tengo entendido que es el 22. Al 22. Sí, Sí, el 22, profe, consulta, ¿va a ser 15 días. presencial? ujú. Sí. Bueno, justamente ese es el punto ahora. Voy a dejar de grabar si ustedes me permiten un ratito, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe.